A las 3 de la madrugada, cuando la ciudad duerme y el silencio se vuelve denso como el agua, tu cuerpo hace algo extraño. Te despiertas sin alarma, sin ruido, sin razón aparente, los ojos se abren solos, el corazón late tranquilo pero alerta, y durante unos minutos, o tal vez media hora, permaneces ahí suspendido entre el sueño y la vigilia, preguntándote ¿por qué? Jacobo Greenberg sabía por qué, y lo que descubrió sobre ese momento específico de la noche podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tu propia existencia. Este no es un guión sobre insomnio ni sobre problemas del sueño, es sobre algo mucho más profundo. Algo que Jacobo investigó durante años mientras trabajaba con curanderos tradicionales en pueblos apartados de México, observando cómo ellos reconocían ese horario como una ventana, un portal temporal donde la conciencia humana podía expandirse hacia dimensiones que durante el día permanecen inaccesibles. Si alguna vez te has despertado entre las 3 y las 5 de la mañana sin saber por qué, si has sentido esa extraña claridad mental en medio de la oscuridad, si has percibido que algo invisible te llamaba la atención, entonces este relato es para ti. Quédate hasta el final porque vas a comprender qué está ocurriendo realmente en esos momentos y por qué Jacobo consideraba ese fenómeno como una de las pruebas más claras de que la conciencia no está limitada al cerebro ni al cuerpo físico. Jacobo Greenberg nunca fue un científico convencional. Desde joven, sospechó que la realidad era mucho más fluida y misteriosa de lo que la ciencia tradicional estaba dispuesta a admitir. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, luego viajó a Estados Unidos para especializarse en psicofisiología y cuando regresó a México en los años 70, traía consigo una pregunta que lo acompañaría el resto de su vida. Esa pregunta era simple pero devastadora. Si el cerebro crea la experiencia de la realidad, entonces, ¿qué tan real es esa realidad? Y más importante aún, ¿qué ocurre cuando el cerebro se abre a frecuencias de información que normalmente filtra o bloquea? Suscríbete si también te has preguntado alguna vez si lo que llamamos realidad es solo una construcción colectiva, si existe algo más allá de lo que percibimos con los 5 sentidos. No estás solo en esta búsqueda. Hay miles de personas que sienten lo mismo, pero casi nunca lo dicen en voz alta. Jacobo comenzó a documentar experiencias que la ciencia convencional consideraba anecdóticas o irrelevantes. Una de esas experiencias era precisamente el despertar nocturno espontáneo. No hablaba de despertarse por sed, por ruido o por una pesadilla. Hablaba de ese despertar limpio, súbito, en el que la mente está completamente lúcida, pero el cuerpo todavía descansa, un estado intermedio, un umbral, y lo que más le llamó la atención fue que muchas personas reportaban despertarse siempre a la misma hora, siempre entre las 3 y las 5 de la madrugada, siempre con la misma sensación de que algo los había llamado. Durante años este fenómeno fue clasificado por la medicina del sueño como un trastorno del ciclo circadiano o simplemente como insomnio de mantenimiento. Pero Jacobo no aceptaba esas explicaciones, porque lo que él observaba en sus entrevistas y en sus propios registros de laboratorio era que ese despertar no venía acompañado de angustia ni de cansancio. Al contrario, las personas que se despertaban en ese horario describían una claridad mental inusual, una sensación de presencia, a veces incluso ideas o soluciones que llegaban sin esfuerzo, como si algo estuviera comunicándose con ellos desde un lugar que no podían identificar. Aquí es donde las cosas se vuelven inquietantes y también fascinantes. Jacobo empezó a cruzar esa información con los conocimientos que había adquirido trabajando con Pachita, la curandera más famosa de México, y con otros chamanes y curanderos que operaban en zonas rurales del país. Estos hombres y mujeres de conocimiento ancestral tenían algo en común. Todos ellos reconocían ciertos horarios de la noche como momentos de poder, momentos en los que el velo entre el mundo físico y otras dimensiones se volvía más delgado. Y curiosamente,
El horario que más mencionaban era justamente ese, entre las 3 y las 5 de la madrugada. Los curanderos le explicaron a Jacobo que durante esa franja horaria, el campo energético de la Tierra cambia. Según ellos, la actividad humana colectiva disminuye, el ruido mental del mundo se apaga, y eso permite que otras frecuencias de información se vuelvan perceptibles. No hablaban en términos científicos, pero lo que describían era funcionalmente idéntico a lo que Jacobo había comenzado a medir en sus laboratorios. La sincronización cerebral, la coherencia del campo neuronal, la capacidad de la mente para acceder a estados no ordinarios de conciencia. Todo eso se potenciaba en ciertos momentos del ciclo diario, y uno de esos momentos era precisamente entre las 3 y las 5 de la madrugada. Pero esto no era solo folclore ni creencia espiritual. Jacobo encontró que en varias tradiciones del mundo, completamente separadas entre sí, ese horario también tenía un significado especial. En la medicina tradicional china, por ejemplo, ese rango de horas corresponde al meridiano del pulmón, asociado con la respiración profunda, la tristeza procesada y la conexión con lo que ellos llaman el alma etérea. En la tradición hindú, ese horario se conoce como Brahma Muhurta, el momento del creador, y se considera el mejor momento para la meditación y la conexión espiritual, porque la mente está naturalmente tranquila y receptiva. Jacobo no creía en coincidencias, creía en patrones, y el patrón que estaba viendo era claro. Diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes sistemas de creencias, todos apuntando hacia el mismo fenómeno. Ese horario no era casual. Algo estaba pasando a nivel energético, neurológico, o quizá en una dimensión de la realidad que la ciencia todavía no sabía medir. Déjame hacerte una pregunta directa y quiero que lo escribas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez te has despertado entre las 3 y las 5 de la madrugada sin razón aparente y en ese momento has sentido una claridad mental extraña, como si pudieras pensar con más profundidad de lo normal? Escríbelo. Quiero saber si esto te ha pasado. Lo que Jacobo propuso en su teoría sintérgica era que la conciencia no es un producto del cerebro, sino un campo que el cerebro decodifica. El cerebro funciona como una antena, no como un generador. Y si eso es cierto, entonces existen momentos en los que esa antena puede captar señales que normalmente no recibe. Jacobo llamó a esto expansión del campo neuronal, y según sus investigaciones, uno de los factores que más influía en esa expansión era el estado interno del individuo, la tranquilidad, la ausencia de ruido mental, la apertura emocional, y todo eso se da de forma natural durante el sueño profundo. Pero hay un momento justo antes de que el cuerpo empiece a prepararse para despertar, entre las 3 y las 5, donde el cerebro está descansado, pero la conciencia ya empieza a emerger. Ese es el punto de equilibrio perfecto. Jacobo documentó casos de personas que, al despertarse en ese horario, recibían información que no podían haber conocido de otra forma, ideas completas para resolver problemas que llevaban días sin solución, imágenes de personas que no habían visto en años y que días después reaparecían en sus vidas, premoniciones leves como saber que alguien iba a llamar justo antes de que ocurriera. Nada de esto era espectacular ni sobrenatural en el sentido hollywoodense, era sutil, pero era consistente, y para Jacobo la consistencia era la clave. Él mismo experimentó este fenómeno en múltiples ocasiones. Durante su época de trabajo intenso con Pachita, Jacobo se despertaba regularmente a las 3:30 de la madrugada, y en esas noches escribía. Llenaba cuadernos enteros con ideas, con reflexiones, con teorías que parecían venir de una fuente distinta a su pensamiento habitual. Después, al releerlas a la luz del día, se daba cuenta de que esas ideas tenían una coherencia y una profundidad que él no sentía capaz de producir voluntariamente. Era como si algo dentro de él o alrededor de él estuviera utilizando esos momentos de quietud para comunicarse. Esto siempre me ha parecido lo más inquietante de todo su trabajo. No es que Jacobo creyera en espíritus ni en entidades externas. Él
era un científico riguroso, pero lo que sí sostenía, y esto está documentado en sus publicaciones, es que la conciencia individual está conectada a una red mayor. Él la llamó Lattice, la red, y según su teoría, esa red está siempre activa, siempre transmitiendo información, pero nuestro cerebro, ocupado con los estímulos del día, con las preocupaciones, con el ruido constante de la vida moderna, simplemente no la percibe, hasta que llega la noche, hasta que todo se detiene y en ese silencio profundo, entre las 3 y las 5 de la madrugada, la señal puede pasar. Ahora bien, hay algo que debemos aclarar aquí. Lo que vamos a explorar no pretende ser una verdad absoluta ni un diagnóstico médico. Esto se basa en las investigaciones que Jacobo dejó publicadas, en los testimonios de personas que trabajaron con él y en tradiciones ancestrales que han documentado este fenómeno durante siglos. Si tienes problemas crónicos de sueño, lo sensato es consultar con un profesional de la salud. Pero si lo que experimentas no es un problema, sino una ventana, entonces quizá lo que sigue puede ayudarte a entenderlo mejor. Jacobo desarrolló una serie de experimentos para medir qué ocurría en el cerebro durante esos momentos de despertar nocturno. Utilizó electroencefalogramas portátiles, todavía una tecnología incipiente en los años 80, y le pidió a varios voluntarios que se los colocaran antes de dormir. La instrucción era simple: si se despertaban en medio de la noche, debían anotar la hora y permanecer quietos durante unos minutos, observando su estado mental. Después, Jacobo analizaba los registros. Lo que encontró fue sorprendente. En las personas que se despertaban espontáneamente entre las 3 y las 5, el patrón de ondas cerebrales mostraba algo inusual. No estaban en fase REM, que es donde ocurren los sueños vívidos. Tampoco estaban completamente despiertas en el sentido beta, que es el estado de alerta normal del día. Estaban en un punto intermedio, una combinación de ondas teta y alfa, que son las ondas asociadas con la meditación profunda, la creatividad y los estados contemplativos. Era como si el cerebro estuviera naturalmente entrando en un estado meditativo sin que la persona hiciera ningún esfuerzo consciente por lograrlo. Y aquí viene lo más revelador. Jacobo comparó esos registros con los de personas que practicaban meditación avanzada, yogis, monjes budistas, y encontró similitudes asombrosas. El estado cerebral de alguien que se despierta espontáneamente a las 3 de la madrugada era funcionalmente equivalente al de alguien con años de práctica meditativa. Como si la noche, en ese horario específico, regalara un acceso gratuito a niveles de conciencia que de otra forma requieren disciplina y entrenamiento. Pero Jacobo fue más allá. Él quería saber si ese estado tenía alguna correlación con lo que los curanderos llamaban mensajes del alma, y para investigar eso necesitaba escuchar, necesitaba recopilar testimonios. Durante años entrevistó a cientos de personas que reportaban ese fenómeno, y lo que descubrió fue un patrón claro. La mayoría de esas personas, al despertarse en ese horario, experimentaban una o varias de estas cosas: pensamientos sobre decisiones importantes de su vida que habían estado postergando, recuerdos de personas con las que necesitaban reconciliarse, claridad sobre proyectos creativos que llevaban meses estancados, intuiciones sobre cambios que debían hacer en su forma de vivir. Jacobo interpretó esto como el campo neuronal accediendo a información que la mente consciente durante el día bloquea o ignora, información que siempre estuvo ahí, pero que necesita silencio para emerger. Y ese silencio, ese vacío, ese espacio entre el sueño y la vigilia, es justamente lo que ocurre entre las 3 y las 5 de la madrugada. Ahora, la palabra mensaje puede sonar esotérica, incluso religiosa, pero Jacobo no la usaba en ese sentido. Para él, mensaje significaba información, y esa información no venía de un ser externo ni de una entidad mística. Venía de capas más profundas de la propia conciencia. Capas que durante el día están enterradas bajo el ruido, las obligaciones, las distracciones, pero
que en la madrugada, cuando todo se apaga, pueden finalmente hablar. Esto tiene implicaciones enormes, porque si Jacobo tenía razón, entonces ese despertar nocturno no es un problema, es una oportunidad, una señal de que tu conciencia está tratando de mostrarte algo, algo que necesitas ver, que necesitas escuchar, que necesitas integrar. Y la pregunta ya no es por qué me despierto, sino qué es lo que mi propia conciencia está tratando de decirme, pero aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. Jacobo también descubrió que no todas las personas experimentan esto. De hecho, es relativamente poco común. Y las personas que sí lo experimentan suelen tener algo en común. Están en procesos de cambio profundo. Están atravesando duelos, rupturas, transformaciones personales, búsquedas espirituales, crisis existenciales. Es decir, están en momentos de su vida donde la estructura habitual de su realidad se está desmoronando y algo nuevo está tratando de emerger. Jacobo lo explicaba así: cuando la vida te exige evolucionar, cuando algo dentro de ti necesita romperse para que algo nuevo nazca, la conciencia se expande y esa expansión genera turbulencia. No es algo negativo, es simplemente que tu sistema interno está reconfigurándose. Y en ese proceso necesitas información, necesitas claridad, necesitas orientación. Y tu propia conciencia, conectada a esa red mayor que Jacobo llamaba Latice, empieza a enviarte señales. Y una de las formas más comunes en que esas señales llegan es justamente despertándote en medio de la noche, cuando estás lo suficientemente receptivo como para escucharlas. Entonces, si te despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada, pregúntate esto: ¿qué está cambiando en mi vida en este momento? ¿Qué decisión he estado evitando tomar? ¿Qué emoción he estado ignorando? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención? Porque según Jacobo, ese despertar no es casual, es intencional. Viene de una inteligencia más profunda que la de tu mente racional. Una inteligencia que sabe lo que necesitas antes de que tú mismo lo sepas, y aquí es donde personalmente creo que la historia de Jacobo nos interpela a todos, porque él no estaba hablando de fenómenos paranormales ni de supersticiones, estaba hablando de la arquitectura misma de la conciencia. Estaba diciendo que dentro de ti existe una dimensión de inteligencia que opera por debajo del pensamiento, por debajo del lenguaje, por debajo del ego, y que esa dimensión se comunica contigo constantemente. Pero casi nunca la escuchas porque estás demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado dormido. Incluso cuando crees estar despierto, Jacobo trabajó durante años con personas que aprendieron a aprovechar ese horario. En lugar de frustrarse por el despertar, en lugar de intentar volver a dormir inmediatamente, aprendieron a quedarse quietos, a respirar, a observar qué pensamientos llegaban, a escribirlos si era necesario, y muchos de ellos reportaron que con el tiempo ese despertar se convirtió en una de las experiencias más valiosas de su vida, porque en ese espacio de silencio encontraron respuestas que llevaban años buscando. Uno de los casos más documentados por Jacobo fue el de una mujer de 52 años que llevaba meses despertándose a las 3:15 de la madrugada. No tenía problemas de salud, no tomaba medicamentos, pero cada noche, como un reloj, sus ojos se abrían a esa hora exacta y cada noche sentía una presión en el pecho como si algo quisiera salir pero no podía. Jacobo le sugirió que, en lugar de luchar contra eso, lo acompañara, que tomara papel y lápiz y escribiera lo primero que viniera a su mente, sin juzgarlo, sin editarlo. La primera noche, la mujer escribió 2 palabras, perdón y madre. No entendía qué significaban, pero siguió escribiendo cada noche, y después de una semana las palabras se convirtieron en frases, y después de un mes las frases se convirtieron en una carta dirigida a su madre que había muerto 3 años antes y con quien nunca había podido reconciliarse. Esa mujer había cargado durante años con un peso que no sabía cómo soltar, y su conciencia,
En las madrugadas estaba tratando de mostrarle el camino. Después de escribir esa carta, la mujer dejó de despertarse a las 3 de la madrugada. El proceso había terminado, el mensaje había sido recibido, y aunque su madre ya no estaba físicamente, algo dentro de ella se había sanado. Jacobo documentó decenas de casos similares, personas que, al prestar atención a lo que emergía en esos momentos, encontraban resolución a conflictos internos que llevaban años enquistados, pero también documentó algo más inquietante, personas que ignoraban esos despertares, que los medicaban, que los suprimían, tendían a desarrollar síntomas de ansiedad, depresión o enfermedades psicosomáticas meses después, como si la conciencia, al no poder expresarse de forma sutil, empezara a manifestarse de forma cada vez más ruidosa hasta que finalmente ya no podía ser ignorada. Jacobo lo llamó resistencia al campo neuronal. Cuando una persona se niega a escuchar lo que su propia conciencia está tratando de comunicarle, esa información no desaparece, se reprime, se comprime y eventualmente encuentra otra forma de salir, a través del cuerpo, a través de las emociones, a través de crisis que podrían haberse evitado si la persona hubiera prestado atención a las señales tempranas. Y esto me lleva a algo que no puedo evitar preguntarme. ¿Cuántas de las crisis que atravesamos en la vida podrían haberse prevenido si hubiéramos aprendido a escuchar esos momentos de despertar nocturno? ¿Cuántas decisiones equivocadas, cuántas relaciones tóxicas, cuántos caminos incorrectos podríamos haber evitado si hubiéramos entendido que esos despertares no eran interrupciones molestas, sino llamadas de atención de una parte de nosotros que sabe más de lo que creemos? Jacobo también investigó la relación entre ese horario y los sueños, porque aunque el despertar ocurre fuera de la fase REM, muchas personas reportaban que justo antes de despertarse habían tenido sueños particularmente vívidos o significativos, y lo que Jacobo encontró es que esos sueños solían contener símbolos, imágenes o situaciones que reflejaban conflictos no resueltos en la vida de la persona. No eran sueños aleatorios, eran sueños con propósito. En su teoría sintérgica, Jacobo explicaba que el cerebro durante el sueño reorganiza información, procesa emociones y busca patrones, pero en ciertos momentos, especialmente entre las 3 y las 5 de la madrugada, ese procesamiento se vuelve más profundo. No solo está reorganizando la información del día anterior, está accediendo a memorias antiguas, a patrones emocionales arraigados, a creencias subconscientes que dirigen tu vida sin que te des cuenta, y cuando encuentra algo importante, algo que necesitas ver, te despierta, te saca del sueño porque esa información es demasiado relevante como para que la olvides al amanecer. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tenido un sueño profundo, significativo, revelador, y al despertar por la mañana ya no lo recuerdas, se evapora? Pero cuando te despiertas a las 3 de la madrugada y el sueño todavía está fresco, tienes la oportunidad de capturarlo, de escribirlo, de integrarlo. Y Jacobo sostenía que esa era precisamente la función de ese despertar. Darte tiempo para procesar conscientemente lo que tu inconsciente acababa de descubrir. Hay otro elemento que Jacobo consideraba crucial y que muchas tradiciones espirituales también reconocen. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, la actividad del ego es mínima. El ego, esa estructura mental que se construye alrededor de la identidad, de lo que crees que eres, de lo que crees que deberías ser, esa estructura está dormida. Y cuando el ego duerme, otras dimensiones de tu ser pueden hablar. Dimensiones que durante el día son silenciadas por el ruido constante de tus pensamientos, tus miedos, tus juicios. Jacobo hablaba de esto con sus estudiantes. Les decía que si querían conocerse de verdad, no lo hicieran durante el día, cuando el ego está en control total, que lo hicieran en esos momentos de silencio profundo, cuando el ego no tiene fuerza para distorsionar la verdad, y uno de esos momentos es justamente la madrugada. Ahí, sin defensas,
sin máscaras, sin narrativas autoengañosas, puedes verte tal como eres, puedes sentir lo que realmente sientes, puedes saber lo que realmente sabes. Y esto puede ser incómodo, muy incómodo, porque lo que tu conciencia profunda quiere mostrarte no siempre es agradable, a veces es una verdad que has estado evitando, a veces es una decisión que sabes que debes tomar, pero que te da miedo. A veces es un reconocimiento de que algo en tu vida no funciona y que necesitas cambiarlo, y por eso muchas personas, cuando se despiertan a esa hora, sienten angustia, no porque el despertar en sí sea angustiante, sino porque lo que están viendo dentro de sí mismos es difícil de aceptar. Jacobo trabajó con personas que aprendieron a atravesar esa incomodidad, que aprendieron a no huir, a no distraerse, a no volver a dormir inmediatamente, que aprendieron a quedarse ahí en ese espacio vulnerable y a escuchar. Y lo que descubrieron del otro lado de esa incomodidad fue liberador, porque la verdad, aunque duela, también libera, y cuando finalmente dejas de resistirte a lo que tu conciencia te está mostrando, algo se abre, algo se expande, y la vida empieza a fluir de una forma que antes no era posible. Pero también está la otra cara de este fenómeno, las personas que se despiertan a esa hora y no sienten angustia ni incomodidad, sino todo lo contrario, sienten paz, claridad, conexión. Estas personas, según Jacobo, están en un proceso de expansión consciente, no están resistiendo el cambio, lo están permitiendo, y su conciencia, en lugar de tener que gritar para ser escuchada, simplemente susurra. Y ellos escuchan. Jacobo documentó que estas personas solían tener prácticas contemplativas regulares, meditación, yoga, escritura reflexiva, caminatas en silencio, es decir, ya habían creado durante el día espacios para escuchar su interior. Y por lo tanto, cuando llegaba la madrugada, el despertar no era una interrupción violenta, sino una continuación natural de ese diálogo interno que ya existía. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasaría si todos aprendiéramos a crear esos espacios de silencio durante el día? Si en lugar de llenar cada segundo con ruido, con pantallas, con distracciones, nos diéramos permiso de simplemente estar, de observar, de sentir. Jacobo creía que si hiciéramos eso, muchos de esos despertares nocturnos dejarían de ser necesarios, porque la información que necesitamos ya estaría llegando de forma fluida durante el día. No necesitaríamos que la noche nos obligara a escuchar. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no vive así. La mayoría vive en piloto automático, ocupada, estresada, desconectada de sí misma, y por eso la noche se convierte en el único momento donde la conciencia puede finalmente hablar, y lo hace despertándote entre las 3 y las 5, cuando todo está quieto, cuando no hay excusas, cuando no puedes huir. Ahora, quiero que pienses en algo. Si este fenómeno te ha ocurrido, y especialmente si te ocurre de forma recurrente, ¿qué estás haciendo con esa información? ¿Estás prestando atención o estás ignorándola? ¿Estás escribiendo lo que piensas y sientes en esos momentos? ¿O simplemente vuelves a dormir y lo olvidas? Porque, según Jacobo, ahí está la diferencia entre las personas que evolucionan conscientemente y las que permanecen atrapadas en los mismos patrones durante años. Y aquí hay algo más que Jacobo observó y que resulta fascinante. Las personas que empiezan a prestar atención a esos despertares, que empiezan a escribir, a reflexionar, a integrar la información que reciben, eventualmente dejan de despertarse, no porque el proceso haya fallado, sino porque ya se completó. La conciencia ya entregó el mensaje, y una vez que el mensaje es recibido, integrado y actuado, ya no hay necesidad de seguir llamando la atención. Es como si la conciencia fuera infinitamente paciente, pero también infinitamente persistente. Te llama una vez, te llama 2 veces, te llama 100 veces si es necesario, pero el día que finalmente la escuchas, el día que finalmente actúas según lo que sabes que es verdad,
Ese día la llamada se detiene y puedes dormir en paz. Jacobo también investigó si había diferencias entre despertarse a las 3, a las 4 o a las 5 de la madrugada, y lo que encontró fue que cada franja horaria parecía tener una cualidad energética diferente. Las 3 de la madrugada estaban asociadas con procesos emocionales profundos, duelos, rupturas, pérdidas. Era el horario del corazón. Las 4 estaban más relacionadas con procesos mentales, decisiones, proyectos, propósito de vida. Era el horario de la mente, y las 5, justo antes del amanecer, estaban conectadas con la acción, con el comienzo, con la manifestación. Era el horario de la voluntad. No puedo probar que esto sea cierto. Jacobo mismo lo presentaba como una hipótesis basada en patrones observados, no como una ley científica, pero hay algo en esta idea que resuena con lo que muchas tradiciones antiguas ya sabían, que el tiempo no es homogéneo, que hay horas del día que tienen cualidades específicas, y que si aprendes a reconocer esas cualidades puedes utilizarlas a tu favor. Entonces, si te despiertas siempre a la misma hora, presta atención a qué tipo de pensamientos o emociones aparecen. Si es a las 3, probablemente estés procesando algo del corazón. Si es a las 4, probablemente estés integrando algo mental. Si es a las 5, probablemente estés preparándote para actuar. Y en cualquiera de esos casos, el mensaje es el mismo. Escucha, no ignores, no resistas, escucha. Hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales y que sin embargo resulta revelador. Poco antes de su desaparición, Jacobo le confió a uno de sus colaboradores más cercanos que durante los últimos meses se había estado despertando todas las noches a las 3:20 de la madrugada, y que en esos momentos sentía una presencia, no una presencia física, sino algo que él describió como un campo de atención enfocado en él, y que esa presencia parecía estar mostrándole algo relacionado con la naturaleza del tiempo, con la estructura de la realidad, con la posibilidad de que la conciencia pudiera trascender las limitaciones del espacio físico. Jacobo no le contó esto a muchas personas. Sabía que sonaría demasiado extraño incluso para los que estaban acostumbrados a sus teorías poco convencionales, pero el hecho es que lo experimentó, y que lo tomó en serio, y que días después desapareció sin dejar rastro. Quizás sea solo una coincidencia, o quizás Jacobo estaba recibiendo un mensaje que finalmente decidió seguir, un mensaje que lo llevó más allá de los límites de lo que consideramos posible. No lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que Jacobo dedicó su vida a explorar los límites de la conciencia y que en algún momento cruzó un umbral del que ya no regresó, y eso nos lleva de vuelta a ti, a tu experiencia, a tus despertares nocturnos, a esos momentos en los que algo dentro de ti parece estar tratando de llamar tu atención. Porque al final, la pregunta no es si el alma existe o si los mensajes son reales. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar, si estás dispuesto a detenerte el tiempo suficiente como para que algo más profundo que tu mente racional pueda finalmente hablar. Jacobo creía que todos tenemos acceso a dimensiones más amplias de la conciencia, que no es un don especial ni un privilegio de unos pocos, que es parte de la estructura misma de lo que significa ser humano, pero que la mayoría de las personas nunca explora eso porque vive en modo supervivencia. Trabajar, comer, dormir, repetir, sin espacio para la reflexión, sin espacio para el silencio, sin espacio para escuchar lo que el alma, o como quieras llamarlo, está tratando de decir. Y cuando la vida te obliga a detenerte, cuando te despiertas a las 3 de la madrugada y no puedes volver a dormir, ese es el momento, ese es el espacio que necesitabas. Y lo que hagas con ese espacio determinará si evolucionas o si permaneces atrapado. Jacobo solía decir que la evolución de la conciencia no es un proceso pasivo. No ocurre solo porque el tiempo pasa. Ocurre cuando una persona decide activamente prestar atención a lo que está emergiendo dentro de sí misma.
Y eso requiere valentía, porque lo que emerge no siempre es cómodo, no siempre es fácil, pero siempre, siempre es necesario. Si te despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada, no lo veas como un problema, véalo como una invitación a conocerte a un nivel más profundo, una invitación a escuchar lo que tu propia conciencia, conectada a esa red mayor que Jacobo investigó durante décadas, está tratando de mostrarte. Y si decides aceptar esa invitación, si decides quedarte quieto, respirar, observar, escribir, entonces algo va a cambiar. No de inmediato, no de forma espectacular, pero algo va a moverse dentro de ti. Y eso, según Jacobo, es el comienzo de una transformación que puede llevarte mucho más lejos de lo que imaginas, porque al final, la pregunta que Jacobo nos dejó no es si la conciencia sobrevive a la muerte, ni si existen otras dimensiones, ni si la realidad es una ilusión. La pregunta que nos dejó es mucho más simple y mucho más difícil. ¿Estás dispuesto a despertar no solo en medio de la noche, sino en medio de tu vida? ¿Estás dispuesto a ver lo que has estado evitando ver, a sentir lo que has estado bloqueando, a saber lo que, en el fondo, siempre has sabido? Esa es la pregunta, y la respuesta está esperándote entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando todo está quieto, cuando el ego duerme, cuando el alma finalmente puede hablar. Y si decides escuchar, si decides quedarte ahí en ese silencio profundo y permitir que lo que necesita emerger, emerja, entonces vas a entender por qué Jacobo dedicó su vida a esto. Porque una vez que experimentas ese nivel de conexión con tu propia conciencia, una vez que sientes esa claridad, esa paz, esa certeza que viene de lo más profundo de tu ser, ya no puedes volver a vivir como antes. Ya no puedes seguir ignorando lo que sabes, ya no puedes seguir fingiendo que estás dormido. Jacobo desapareció, pero sus investigaciones siguen aquí, sus teorías siguen aquí. Y la posibilidad de que tú, en la quietud de tu propia madrugada, puedas acceder a esa misma expansión de conciencia que él experimentó, esa posibilidad sigue abierta. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar, solo necesitas estar dispuesto a ver. Y si lo haces, si realmente lo haces, entonces ese despertar nocturno dejará de ser una molestia y se convertirá en lo que siempre fue, una puerta hacia una dimensión de ti mismo que siempre estuvo ahí, esperando a que finalmente prestaras atención. Así que la próxima vez que te despiertes entre las 3 y las 5 de la madrugada, no busques el teléfono, no enciendas la luz, no trates de volver a dormir inmediatamente, quédate ahí, respira, observa, escucha y deja que lo que necesita ser visto sea visto, deja que lo que necesita ser sentido sea sentido, deja que lo que necesita ser conocido sea conocido, porque según Jacobo Greenberg, en ese momento, en ese preciso instante de quietud absoluta, tu alma está recibiendo un mensaje. Y ese mensaje puede cambiar el curso de tu vida. Si estás dispuesto a escucharlo,